Estoy aquí en Medjugorje, frente de la iglesia San Giacomo, ¿no? San Giacomo. Y estoy con... ¿Cómo te llamas? Lucía, Lucía, ¿de dónde vienes tú? de Argentina. De Argentina. ¿Primera vez aquí? No, séptima vez. Séptima vez. ¿Por qué tú estás de vuelta todas las veces? Porque siento un llamado muy especial Ujú. de la Madre de Dios. ¿Y qué es esta llamada? ¿Puedes explicar a la gente que escucha? ¿Por Sí. qué el teléfono aquí? Se Eh, preguntan, ¿por qué está este teléfono? A raíz de una adoración en el que yo estaba en Argentina, conozco a dos amigas, que luego iban a ser amigas, que me comienzan a hablar de ella, Nuestra Señora de las Nieves. Ella es la Salus Populis, en el siglo IV en Roma, es la primera aparición que hay. Ella... ¿De verdad? ¿La primera sí, impresión? la primera aparición que hay. Wow. Ella se aparece a un matrimonio noble en Roma y el matrimonio no podía tener hijos y entonces estaban muy preocupados por quién iba a heredar toda su fortuna. Y le rezaron a la Virgen por esta cuestión y una noche el matrimonio y el Papa de esa época, que era el Papa Libelio, ambos, tanto el Papa como el matrimonio, sueñan con la Virgen y la Virgen les pide una iglesia en su nombre y que ella les iba a indicar el lugar. El Papa y este matrimonio en forma conjunta sueñan lo mismo y la Madre de Dios se manifestó en el Monte Quirino, que es el monte más elevado de Roma, y allí hizo el milagro de las nieves, delimitando el lugar, que es hoy donde está levantada Santa María de Maggiore. Wow. Es la basílica más grande en honor a la Virgen María. Wow. Y este ícono de la Salus Populi, salud de los enfermos, el Papa Francisco es muy devoto y a raíz de su devoción y de su amor con este santo ícono que está en la capilla Paulina de Santa María Mayor, el Papa Francisco ha elegido Santa María la Mayor para que sea enterrado a raíz de su devoción. Cada vez que el Papa Francisco va de viaje o retorna a Roma, se pone a los pies de esta imagen. Esta imagen se venera en Bariloche, Patagonia. Es un lugar elegido donde desde 1942 hay una gruta con la imagen de Nuestra Señora de las Nieves. Y arriba hay un camino que se llama Camino de los Ángeles. Está un Sagrado Corazón de Jesús resucitado. Está entronizado San José y está entronizado San Leopoldo Mandic. Ahí... ¿Una foto de San sí. Leopoldo Mandic de aquí? Sí, San Leopoldo Mandic. ¿Por qué? Porque está íntimamente vinculado Nuestra Señora de las Nieves con San Leopoldo Mandic, porque ambos, ella es la patrona de la salud, él intercede por los enfermos y ella pide la oración por las familias y por los enfermos. Y ella quiere ser entronizada en los hogares, pide la difusión de ella y la oración, sus enfermos, los enfermos. Y allí mismo en Bariloche pide un hospital psiquiátrico, abajo, enfrente a la gruta. Y bueno, es una advocación muy antigua y ella quiere ser difundida. Y yo voy a trabajar hasta el último día de mi vida para difundirla a ella, que ha hecho un milagro con mi hijo. ¿Qué es el milagro? ¿Qué puedes decir? Mi hijo es trasplantado renal, se enfermó a los 8 años, estuvo 2 años en diálisis y luego apareció el riñón. Mi marido y yo no somos compatibles y yo buscaba un lugar, buscaba paz en esos 2 años de tormento y sin saber si iba a llegar el riñón y busqué por todos lados. Y finalmente, cuando mi hijo apareció el riñón, conozco a Nuestra Señora de las Nieves, conozco el sitio elegido por Nuestra Señora de las Nieves, el santuario, y yo sentí en mi corazón que tengo que trabajar para esto, para el santuario, para los enfermos y las familias. Y que todas las madres y que todos los enfermos tengan un lugar
yo vine oportunamente la primera vez pidiendo por mi hijo aquí a Medjugorje y después me entero que en Argentina, Bariloche, en la Patagonia, está el santuario también. Y lo que se siente, lo que se vive, los testimonios de la gente en Bariloche son muy fuertes. Entonces las personas, los argentinos o Latinoamérica que no pueden llegar porque es muy oneroso aquí, muy lejos, tienen la posibilidad de ir al santuario. El 25 de marzo, todos los 25 de marzo y todos los 9 de diciembre, hacemos un rosario por los enfermos. El 25 de marzo será que ahora voy a ir a Bariloche, el rosario de restauración. Y la Madre nos busca y nos abraza a cada uno de nosotros. Amén. 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 ¿Cuándo has conocido a No, tú has dicho está una fundación en Roma también. ¿Qué es esto? Roma, yo pertenezco a la asociación sin fines de lucro Nuestra Señora de las Nieves. La tenemos en Buenos Aires, Argentina, pero el origen de todo, porque ella se manifiesta en Roma, es en Roma. Entonces necesitamos trasladar la asociación y que sea la fundación, el origen en Roma, porque ella se aparece y todo comienza en Roma. En Roma, lindo. ¿Ustedes trabajan aquí también con los enfermos? Sí, nuestra misión es rezar por los enfermos, la conversión de las almas también, Lindo. y las familias, pero los dos pilares son los enfermos y las familias. Y el santuario de Bariloche será faro de luz del mundo. Convencido. Sí. ¿Ustedes tienen una página web? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Nuestra Señora de las Nieves. Ahora luego te paso el Instagram y la página. Y lo voy a hacer en la descripción del vídeo también. Sí. Y tengo para mostrarle a la gente imágenes del santuario. Y que Nuestra Señora de las Nieves quiere ingresar a los hogares, porque lo que está destruido son los hogares y ella quiere reinar en los hogares. ¿Por qué? Porque Jesús nace en el seno de una familia. Amén. Y si una familia es estable, los niños están estables. Se ve más y más en la psicología en todos los lugares, los efectos, ¿no? Sí, y el amor y la educación, todo en la familia. Y ella quiere ser la reina de los hogares. Qué lindo. Y tu camino a Medjugorje, ¿por qué estás aquí? Por mi 7 hijo. veces aquí. Por mi hijo. Yo vine desesperada después del trasplante, porque el trasplante puede ser, es por un tiempo, no dura para toda la vida. Y vine desesperada después de haber pasado los 2 años de diálisis, 1 año y pico del trasplante, con muchos controles, muchos miedos. Y mi hermana vivía en Madrid y me decían que me distanciara un poco de él, por él y por mí. Mi otra hija, tengo otra hija también, que en ese momento tenía 5 años cuando él se enfermó y él 8. Y vine buscándola a ella, o sea, yo la buscaba, pero ella me trajo. Y ahí iba a empezar un camino donde iba a sentir a ella hondamente en mi corazón. Aquí en Medjugorje. Medjugorje es una excusa, ¿no? Ella está en cada uno de nosotros, en cada país, en cada domicilio. No es necesario Medjugorje. No es tampoco. Yo de las videntes aquí no sé nada, nunca las he visto, porque no es la vidente, es el pedido de la Madre. Es el pedido de la Madre de Dios. Las videntes son instrumentos. Entonces, yo vengo aquí porque tengo una amiga y porque, la fundación, estamos intentando hacer todo lo que es el tramiterío. Y Medjugorje es un lugar especial donde nosotros, la comunidad lo utiliza como, hacemos los ejercicios anuales aquí. Qué lindo. Retiros con los ejercicios anuales, la preparación para continuar en el camino de esta fundación. Increíble. ¿Y qué significa por ti Medjugorje, el lugar que te gusta más también? Presencia. Presencia. Es verdad, ¿no? Sí. ¿Él ya está presente aquí? Sí. ¿Cómo puedes describir a una persona que no conoce Medjugorje? ¿Cómo? ¿Tú puedes sentir que está aquí? Yo no
no soy de dar consejos, no me corresponde. Solamente estar aquí ante el Santísimo, caminar por sus calles, contemplar, silencio, recogimiento y nada más. Y El nada. resto, y en los tiempos de cada uno, ¿no? Porque es un camino. Yo la primera vez que vine, pero luego el corazón, bueno, hay testimonios de todo tipo y color. No me corresponde a mí decir cuál sería la fórmula. Es algo especial, pero el santuario de Bariloche es otro Medjugorje. Es otro método. Wow, debemos ir ahí a un Sí, claro momento. que sí. Claro que Tú sí. tienes el rosario aquí en tus Sí. manos. ¿Por qué el rosario por ti? Porque cuando tú me pediste hacer esta nota, Ujú. dije, necesito estar de la mano de ella, Exacto. porque yo soy una excusa, Ujú. pero la difusión es ella, Nuestra Señora de las Nieves, Salus Amén. Populis, salud de los enfermos. Dios, qué lindo. Y al final, tú sabes, yo pienso también para sanar, muy importante la confesión, que la gente va a decir a luz qué pasa dentro de ellos. Yo he visto con una monja de India, ella explicaba, cuando las cosas salen a luz, la sanación empieza. ¿Qué es la confesión para ti? La belleza de la confesión católica. La confesión para nosotros los católicos es un sacramento. Ujú. San Leopoldo Mandić, que está íntimamente vinculado con nuestra fundación, es Ujú. el santo de la reconciliación, patrono Es un de santo los- que estuvo aquí que está confesando, aquí. ¿no? Es el único santo que se encuentra aquí al lado de los confesionarios. San Leopoldo Mandić, Ujú. cuyo cuerpo incorrupto está en Padua, en su santuario, Ujú. es un gran intercesión, y él medía apenas 1,35 m, tenía serios problemas de salud, no sabían qué hacer con él, y él siempre oraba por el ecumenismo, Ujú. que está íntimamente vinculada a nuestra obra, porque él pide un santuario, una fundación ecuménica para Ujú. todos los estados civiles. Ujú. Y San Leopoldo luchó durante toda su vida por el ecumenismo. Ujú. Y un poco es, Dios nos elige a todos, Dios no tiene religión. Y esto está íntimamente vinculado y se acredita con los santos Reyes Magos, Ujú. los primeros adoradores. Ujú. Ellos no eran cristianos, no eran religiosos, siguieron una estrella, Ujú. adoraron al Mesías, llamaron al Mesías aún antes de verlo. Ujú. Ujú. Eso, hace tiempo que estoy meditando esto, el desierto de esos santos reyes, Ujú. que para la iglesia es como si fuera una leyenda y no es una leyenda. Ujú. Lo adoraron Ujú. siguiendo una estrella. Ujú. Y al no ser católicos y cristianos decís, claro, con razón, Ujú. San Leopoldo amaba tanto a esos Reyes Magos, y él tenía y decía cómo le hubiera gustado a él ser Ujú. como ellos. Ujú. Entonces, un santuario ecuménico, un llamado a todos, Ujú. Ujú. en un tiempo donde estamos en el abismo, dudas, relativismo. Bueno, Pero tú ves también que Jesús es el camino y la verdad. sí. Y es por Si tú intermedio- buscas de verdad, yo he hecho antes de este video un video, he dicho, si tú buscas de verdad, tú entras en la Iglesia Católica, porque la verdad está. No es para estar orgulloso, estamos mejor que otros, no, porque está la plenitud, está la Virgen. Explica a los protestantes, por ejemplo, ¿qué es la Virgen? No es una dehesa, No. tú eres una mamá, tú yo puedes re- explicar. Yo respeto, yo sé que como buena madre nos acoge a todos. A todos. Y lo que sí sé es que ella es la tabla de salvación para la humanidad. Por intermedio de María llegamos a Él. A Jesús. Y Él sabe de los sufrimientos de su madre, y siempre tuve esa sensación de ver a esa madre a los pies, guardando todo en su corazón, atravesada por la espada, ¿no? Y nosotros también atravesamos con su corazón con la espada,
al no escucharla? ¿Por qué las manifestaciones aquí, en Bariloche, en todas? ¿Por qué? Porque nos llama a la conversión, porque ya no sabe qué hacer para que nosotros reaccionemos. Ella quiere salvarnos, Amén. quiere salvarnos. Amén. ¿Qué puedo decir? Gracias por esta linda entrevista. Gracias a ti.